de la tanda con una conexión, también vía WhatsApp. Pido disculpas si escuchan ahí ruiditos raros. No hemos podido hacer una conexión más pulcra para el día de hoy, pero nos parecía muy importante aprovechar la oportunidad que teníamos de hablar con Paola Fernández, que ella es corresponsal de Telesur. Ahora está en Bogotá, pero hasta hace muy poquito estuvo allí en la frontera entre Colombia y Venezuela y nos puede contar, digamos, de primera mano lo que está sucediendo allí. ¿Cómo estás, Paola? Hola, un saludo para ti y para todos los radioescuchas. Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Ya estás a salvo o no es para tanto lo que está pasando? No, yo creo que sería una exageración presentarlo así. Nos fue muy bien en nuestro recorrido. Claramente pues pudimos evidenciar muchísimo de lo que se está viviendo en el territorio colombiano y en territorio venezolano, pero yo sí creo que hay muchísima manipulación con este tema de la frontera y con este tema de las situaciones de nuestros países. Sí, se supone que fueron allí observadores de la OEA, pero la verdad que la información que transmite, por ejemplo, Luis Almagro, no es muy creíble que digamos, ¿no? ¿Qué te parece que están queriendo generar con toda esta información errónea? Bueno, un poco lo que logramos evidenciar es definitivamente si hay una inmigración desde Venezuela, están llegando muchísimos venezolanos a mi país, por ejemplo, Colombia. Según Migración Colombia, el dato que se tiene para inicios de este mes, el dato oficial, es que pues habría en nuestro territorio cerca de 935.000, un poco más, de venezolanos en Colombia, para hablar principalmente de este tema. Ujú. Pero puntualmente, bueno, no sé si primero un contexto sobre cuál es la situación y luego, por ejemplo, lo que sucedió con la visita de Almagro, porque justamente estuvimos en Cúcuta y estuvimos en la frontera en la visita con Almagro. Tú me dices Eso, cómo empecemos por el contexto. empezamos para organizar. Exacto. Vale. Mira, nos encontramos con una triste realidad en Colombia y es que sí hay muchísimos venezolanos que están llegando a las principales ciudades, Cali, Bogotá, Bucaramanga, que se están instalando en los parques principales, que están viviendo en unas condiciones difíciles, unas condiciones humanitarias bastante complicadas, pero lo que nos encontramos al llegar a estos campamentos, además, porque una de las labores que hice en esta investigación y en este recorrido fue acompañar uno de estos grupos de personas que se están acogiendo al programa del gobierno venezolano Vuelta a la Patria, es que muchos de ellos han llegado a Colombia por engaños. Lo que ellos nos explicaban de alguna manera es que la derecha venezolana lo que está haciendo es una campaña y lo que les hizo creer a muchas de estas personas que hoy están en Colombia es que la situación aquí es una situación bastante acogedora, que en Colombia se les está brindando todas las garantías, se les están garantizando todos sus derechos y estas personas salen de su país con ese sueño, con esa ilusión de alguna manera de hacer una nueva vida en Colombia. Pero para nadie es un secreto, muchos de los venezolanos que han llegado a Colombia, que han llegado, me imagino que también a Brasil, a muchos otros países, Sí, se han claro. encontrado con la realidad de la crisis de nuestros propios países. En el caso de Colombia, un país donde la tasa de desempleo es altísima, donde se le vulneran los derechos fundamentales a la mayoría de su población, donde más del 30% de su población vive en condiciones de extrema pobreza. Un país que no le garantiza los derechos ni siquiera a sus habitantes, ni siquiera a sus connacionales, a los mismos colombianos. Entonces, todos estos venezolanos migran con esa ilusión de que aquí hay una situación distinta y se encuentran realmente con una crisis. Una migración, una inmigración motivada por un engaño realmente mediático que se está haciendo a través de las redes sociales. Y pues es triste y lamentable que ellos tengan que llegar a ciudades como Bogotá, la capital de Colombia, y se encuentren con otra realidad, con mafias, con narcotráfico, con ofertas de prostitución. Muchas de estas personas, los únicos empleos que les ofrecen es entrar en estas cadenas de microtráfico, de drogas, lo que
evidencia una crisis por las mismas condiciones en Colombia. Claro, yo le recuerdo a la audiencia que con vos, Paola, estuvimos hablando cuando en esa época trabajabas todavía para el canal Pacífico, ¿no? Y nos contabas justamente Sí, toda la problemática que tenía la gente del Chocó, ¿no? Una realidad justamente de una Colombia de exclusión que estás contando y que parece mentira que en algún lugar del mundo puedan estar contando eso, una Colombia que puede acoger a la gente que venga de otros lados y brindarles lo que no le brinda realmente a los colombianos. sí, exacto. Lo que se puede evidenciar, como les contaba, es definitivamente una manipulación, una malinformación, y por eso muchísimas de estas personas vemos que próximamente desde Brasil van a devolverse, se van a acoger a este programa Vuelta a la Patria. Cerca de 3.000 venezolanos para regresar a Venezuela, de Colombia también se están organizando ya, se están haciendo, se van a preparar de nuevo más viajes, de Perú también ya han salido un Sí, gran número de personas sí, de de Argentina mismo. Venezuela que van a regresar a su país. Sí, aquí de Argentina también han vuelto ya. Bien, ¿y qué tiene que hacer Almagro? ¿Qué fue lo que fue a hacer Almagro allí a Cúcuta? Bueno, justamente para el viernes se tenía programada la visita de Almagro a la ciudad de Cúcuta, en la frontera, en el puente internacional Simón Bolívar, y fue bastante complicado porque estábamos acompañando una caravana que se había desplazado desde Bogotá. Se sumaron más personas en Bucaramanga para atravesar la frontera y regresar a territorio venezolano. Nos encontramos con un gran esquema de seguridad en todo Cúcuta, con una molestia generalizada de los tanto habitantes de Cúcuta, colombianos como venezolanos, porque lo que se hizo fue todo un show mediático. Las condiciones, o cuando uno va a esta frontera, lo que se encuentra son los comerciantes informales que viven del rebusque. A todas estas personas la fuerza pública los retiró, le despejaron la zona Almagro, se tenía una zona totalmente sellada de seguridad para su visita, y estos buses que iban a atravesar la frontera con las personas que se acogieron al plan Vuelta a la Patria fueron retenidos de manera irregular en el peaje de Cúcuta. No los dejaron pasar, les cambiaron todo el sistema, todo el plan que tenían para atravesar la frontera. Ellos llevaban banderas, estaba la Guardia Nacional Bolivariana esperándolos en la frontera para recibirlos de nuevo en su patria. Todo esto se alteró. Lo que buscó las autoridades colombianas fue justamente que no coincidieran estos venezolanos con Almagro en la frontera. Los llevaron hasta el siguiente puente. Digamos que para atravesar la frontera hay varios puntos y tuvieron que ir hasta otro de estos puntos, el puente internacional Santander, Francisco de Paula Santander. Ellos tuvieron que atravesar la frontera por territorio venezolano, devolverse para hacer todos los papeles de el ingreso a su país. Pero extrañamente, no sé si hasta Argentina rotó un video donde un venezolano abrazó a Almagro. Almagro aparentemente en un gesto humanitario también lo abraza al venezolano, y el venezolano le pide que por favor los ayude con la crisis que tienen en Venezuela. No sabemos, o sea, es inexplicable que una persona haya podido atravesar todo este sistema de seguridad que tenían para que esta persona haya llegado. Todos coinciden en que simplemente fue un show mediático. Y además las afirmaciones que hace Almagro de contemplar una posible intervención militar contra Venezuela, el caso que ha sido rechazado, declaraciones que han sido rechazadas en Colombia, que no ha habido un pronunciamiento oficial por la Cancillería colombiana, por Carlos Holmes Trujillo, y justamente hoy en el Congreso de la República de Colombia se expuso por parte de varios senadores de la República que debía haber un pronunciamiento oficial de Colombia, que no era posible que llegara el secretario general de la OEA a Colombia a hacer declaraciones tan delicadas como una intervención, una posible intervención militar, sin que Colombia se pronunciara. El gobierno de Iván Duque, su gabinete, oficialmente ha callado frente a este pronunciamiento, mientras organizaciones sociales y los mismos congresistas han rechazado las declaraciones de Almagro y han pedido que la Cancillería se pronuncie para no alterar las relaciones
con Venezuela y porque en definitiva Colombia generalmente, independientemente del gobierno de derecha de Iván Duque, rechaza una posible intervención militar a este país. Bien, es importante esto que nos estás aclarando, de que el gobierno no animó, no alentó, digamos, a estas bravuconadas de Almagro, pero pareciera que con esto lo que está haciendo es bajar línea, ¿no? De por dónde tiene que ir ahora un país que entró en la OTAN y que tiene un nuevo gobierno que se va a alinear claramente con los intereses de Estados Unidos. Sí, además que algo que preocupa mucho también es el tema de las bases militares que Estados Unidos ha instalado en toda nuestra región, que ya tiene instalado en varios países de Sudamérica, pero preocupa aún más que solo en Colombia tienen 9 bases militares ya instaladas, algunas de ellas en la entrada por el Caribe, pero no puede ser una coincidencia que muchas de ellas estén instaladas justo en la frontera colombo-venezolana, estas bases militares terrestres que fueron en principio denominadas como una estrategia contra el narcotráfico y como un apoyo militar, pero que finalmente así han sido denominadas como una manera de mantener vigilado y de crear zozobra y una posible intervención, que además fue revelada también a través del secretario general de la OEA con su visita a la frontera colombo-venezolana. Paola, hace un tiempo habíamos conversado con gente allí en el Catatumbo y en Norte de Santander que nos hablaban justamente de que eran una zona donde la paz todavía no había llegado, ¿no? Esa paz que se había firmado no había llegado al territorio y donde se veían todavía fuerzas paramilitares y bandas criminales que campaban a sus anchas y demás, y nuestra interpretación junto con la gente con la que hablábamos era que realmente lo que se buscaba era que esas zonas fueran territorios, digamos, sin control policial o militar, justamente para poder justificar un despliegue mayor de tropas. Hay como un plan que se viene llevando adelante desde hace tiempo que va en esa dirección de intervenir militarmente en Venezuela. ¿Tenemos que ser alarmistas o estamos exagerando un poco nuestra lectura de los hechos? Miren, yo creo que mediáticamente se le ha prestado muchísima atención en los medios nacionales e internacionales sobre este éxodo de venezolanos, pero yo creo que hay un tema crucial en esta frontera, en esta zona, en este país, y es justamente lo que mencionas, lo que está sucediendo, y es la crisis humanitaria. O sea, en Colombia se está viviendo una crisis humanitaria, pero realmente es por el asesinato de líderes sociales, por las bandas criminales emergentes y por los grupos paramilitares que se siguen disputando los territorios y principalmente estos territorios fronterizos. No puede ser una coincidencia que estos grupos paramilitares estén haciendo presencia masiva en la frontera colombo-venezolana. Lo que está pasando en Colombia realmente es una masacre de líderes sociales, los líderes que denuncian esta presencia de paramilitares, los líderes que han estado trabajando por la paz en los territorios. Hay esta presencia paramilitar, hay un caos total por el tema del narcotráfico, pero es extraño que justo en estas zonas donde se presentan este tipo de masacres, de vulneraciones a los derechos humanos, sean también zonas militarizadas. Se militarizan bajo la excusa de esta presencia de grupos al margen de la ley, pero realmente no hay un control de la fuerza pública, una fuerza pública que atropella la protesta social, una fuerza pública que vulnera los derechos de las comunidades, que las agrede además, pero que están siendo también masacrados por otros grupos al margen de la ley, y eso en presencia de estas bases militares que también están instaladas, bases norteamericanas que también están instaladas en esta zona. Entonces tenemos una gente totalmente vulnerada por todo tipo de actores armados. Sí, también para garantizar, me imagino, el funcionamiento de la explotación de los recursos naturales por las transnacionales, ¿no? Sí, recordemos además que han habido ya muchas movilizaciones, denuncias sobre esto, el tema de consultas populares que quieren tumbar aquí en Colombia, que es
poder llegar y hacer explotaciones. El gobierno de derecha de Iván Duque además propone continuar con el tema del fracking en Colombia, tema que ha sido rechazado y que de alguna manera lo que se busca sí es controlar los recursos naturales, pero a costa de la vida de muchísimos líderes, pero también de desplazamientos masivos que se siguen presentando en Colombia. Paito, nos hubiera encantado poder hablar con vos 2 años después de la firma de la paz, de que las cosas van marchando bien en Colombia, ¿no? Pero bueno, lamentablemente tenemos que seguir denunciando esta masacre que vos estabas explicando también. Y bueno, convocarte a seguir hablando de Colombia, a seguir denunciando lo que está pasando, porque esto lo tenemos que revertir desde los medios de comunicación populares, desde la base social. No hay otro camino. Está claro que los gobiernos no están muy predispuestos a esto, así que tendremos que seguir reclamando nuestra solidaridad con todos los medios populares de Colombia que están siendo amenazados ahora también por las bandas paramilitares. Así que bueno, te utilizo como representante de todos estos comunicadores colombianos tan valientes que nos cuentan lo que está pasando por allí. Muchísimas gracias. Claro que sí, con todo gusto, y también un poco invitar a la gente de que escuche estos medios, lea otros medios, que no consumamos solamente medios masivos, porque realmente son un medio también de manipulación masiva. Eso. Muchísimas gracias, Paola Fernández, desde Bogotá, corresponsal de Telesur. Un abrazo muy grande. Un abrazo para todos. Bien, bueno, eso, queda claro que Colombia sigue siendo una base norteamericana, todo el país es una base norteamericana, ¿no? Pareciera. En fin, nos reímos, pero la verdad que es muy trágico lo que nos está contando. Es como una risa nerviosa que nos sale porque no hay manera de asimilar, ¿no?, todo esto fácilmente. Debe ser muy duro recorrer el territorio, encontrarte con esa gente, descubrir en la mirada de esos venezolanos cómo los engañaron, cómo por ahí se creyeron que iban a llegar a un lugar que les estaba esperando con todo lo que supuestamente Venezuela no les da. Sí. Así yo lo cargo un poco a Edison, pero es muy trágico lo de Colombia, ¿no? Uno trata de ponerle humor y una sonrisa para, un poco en el sentido que vos decís, para descargar, ¿no? La sonrisa nerviosa. Pero es re complicado, siempre ha sido muy complicado lo que ha pasado en Colombia. Y pese a lo que nos quieren vender, no ha dejado de ser complicado. Se ha reducido un poco el conflicto con la principal resistencia armada que tenía por parte de la FARC, y no mucho más. Las bandas paramilitares siguen funcionando, los gobiernos siguen siendo estos, sigue todo el negocio del narcotráfico, Estados Unidos sigue con las 4 patas metidas ahí, y ahora no solo por un tema de control de la situación interna de Colombia, sino también porque, bueno, quiere tener por algún lado hay que entrar en Venezuela, claro. A Ecuador, también tiene a Brasil cerca, digo, ¿no? Termina siendo un lugar estratégico, ¿no?, de control del continente, por lo menos del norte. Así que bueno, eso, seguimos desde aquí, desde Continentes y Contenidos, mirando siempre con mucha atención lo que sucede en Colombia, como también le hemos aportado hoy a nuestra audiencia una mirada sobre lo que está ocurriendo en Centroamérica, ¿no? Ese continente que como se ve en todos países chiquitos, se parece que no tuvieran mucha importancia, pero bueno, tenemos eso, revuelta desde México hasta Panamá, en todos los países está habiendo una revuelta social muy importante. Incluso en Haití acaban de nombrar un nuevo primer ministro porque al otro le hicieron echar las movilizaciones de la gente, ¿no? En México perdieron el PRI, digo, son cosas que han pasado importantes en Centroamérica, ¿eh? Así que bueno, eso, nuestros hermanos latinoamericanos presentes aquí en Continentes y Contenidos. Hacemos una pausita con lo que usted quiera, si es música perfecta.